por parte de los organismos de inteligencia norteamericana. Y eso ha sido recurrente a lo largo de la historia de América Latina. A Velasco Alvarado lo sacaron del Perú en el siglo pasado. A Juan Bosch lo sacaron de República Dominicana con golpe de Estado. A Albers lo sacaron de Guatemala con golpe de Estado. A Zelaya recientemente. A Torrijos lo asesinaron en Panamá. A Mauro Bichot lo sacaron de Grenada a través de una invasión norteamericana. A Allende lo derrocaron a través de un golpe militar y lo asesinaron. A Zelaya lo sacaron de Honduras. A Lugo lo sacaron de Paraguay. A Dilma Rousseff la sacaron a través de un golpe militar y un golpe de la oligarquía brasileña encabezada por el Parlamento. Que por cierto, los que la sacaron ahora están siendo enjuiciados y hasta 15 años le han metido a uno. Y ahora al presidente Nicolás Maduro, el año pasado, dijeron que el presidente había abandonado el cargo, había que sacarlo, tenía que renunciar el presidente de la República. Se planteó a pocos días de la elección de la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional encabezada por Henry Ramos Alud, se planteó que en 6 meses iban a sacar del poder, que el presidente tenía que salir del poder. Es decir, es una seguidilla de acciones analizadas, coordinadas desde Estados Unidos, desde América Latina, con algunos gobiernos representantes de la oligarquía y por supuesto de esta derecha traidora. Sin embargo, la fuerza del presidente, su capacidad para entender, insistimos, el momento político, para darle respuestas a las situaciones, el liderazgo y la capacidad de unirnos a todos nosotros y unir a un pueblo han hecho posible que no triunfaran las guarimbas del 2013 cuando alcanzó el poder, 2014, 2015, la del 2016, con toda la guerra económica contra nosotros, con todas las acciones violentas, porque son focos, como no tienen fuerza de masa, como no tienen poder en la calle, entonces intentan vender ante el mundo a través del foquismo, a través de grupos reducidos, violentos, intentan cerrar algunos espacios importantes del país, pero sobre todo ¿dónde? Se reduce esas acciones de violencia siempre en el este, que es donde controlan algunos municipios y desde esos municipios generan acciones de violencia y la proyectan como que fuese una cuestión nacional. Del gobernador de Miranda, de él mismo ya trancar las vías. Bueno, tú observas allí las actitudes del fascismo, ese fascismo puro. Esa es una manera de expresar su odio hacia un pueblo, hacia un presidente obrerista, hacia un presidente trabajador, hacia un presidente que viene de abajo, un presidente que viene de las luchas estudiantiles, de las luchas sindicales, que viene de estar en la lucha política en un Parlamento Nacional y que ahora es presidente. No es un presidente impuesto por las élites, es un presidente nacido del calor del pueblo, nacido del calor popular, un poco lo que decía Chávez en el año 92 y 94 y que repito ahorita nuestro presidente Nicolás Maduro muy sabiamente, ir a las catacumbas del pueblo, sumergirnos en el pueblo, buscar la fuerza del pueblo y sobre la marcha, en lo que hemos denominado nosotros este poder constituyente que emerge de abajo, que se traduce en fuerza popular y el pueblo organizado en una posición de avanzada, participando, siendo protagonista del poder que construye. Eso por supuesto nos permite decir a nosotros que hoy estamos mucho mejor que el 2016. A pesar de la situación más difícil nuestra, yo creo que la más difícil que ha vivido nuestro presidente Nicolás Maduro fue el 2016, porque se trató de estrangular a la economía, al poder. Y ahora, este 2017, la manera tan virulenta como se están expresando los sectores de la derecha, cómo se expresa la burguesía en Venezuela, las acciones de violencia que están llevando adelante es por el desespero ante el triunfo del presidente Moreno en Ecuador, ante la debacle del gobierno de Macri en Ecuador, en Argentina, la debacle del gobierno de Temer en Brasil y por supuesto lo que dicen las encuestas, lo que planteaba Chemel y lo que planteaba José Vicente Rangel en el programa del día domingo pasado, que el presidente de la República ha ido alcanzando fuerza y popularidad, ha ido avanzando en la intención, en la aceptación popular, ha avanzado significativamente, la oposición ha ido en descenso,
no tiene un discurso, no tiene un trabajo de calle, no tiene un proyecto de país. El proyecto de país que tienen ellos es el proyecto que le plantea el Departamento de Estado norteamericano. El proyecto de país nuestro es el proyecto elaborado por Chávez en el 2006 a través del primer Plan de la Patria, donde impulsa por primera vez el socialismo, y el proyecto del año 2012, que es el segundo Plan de la Patria con sus 5 objetivos históricos. Gobernador, precisiones. La oposición, por un lado, se vende como pacífica. Lo veíamos en los escenarios internacionales, incluso queremos sus predicciones sobre la OEA, la participación y lo que está haciendo. Además que tenemos al señor Almagro, que hizo una rueda de prensa con 2 representantes de lo que es abiertamente la oposición venezolana. Piden calle también, pero entonces esa es una dicotomía, ¿no? Piden calle, vamos a la calle, como lo decía Fraso, vamos a cerrar el gobernador de Miranda, pero además se vende como pacífica. ¿Cómo explicamos esa incongruencia? La OEA desde siempre, desde su creación, es un organismo creado por Estados Unidos, como los países europeos crearon, por ejemplo, organizaciones para buscar el dominio de otros pueblos. En el caso de América Latina, la OEA es creada para dominar a través de Estados Unidos a través de la OEA, a un conjunto de países que no aceptaran, que no estaban dispuestos a subyugarse, a bajar la cabeza, a arrodillarse ante la explotación del poder imperial norteamericano. En ese sentido, Cuba resistió. Desde el año 62 hasta el día de hoy, Cuba resistió, incluso fue expulsada de la OEA y sin embargo se mantuvo. Hoy la OEA vuelve a ser utilizada por el Departamento de Estado norteamericano y por la oligarquía latinoamericana, con Almagro a la cabeza. Desleal, traidor, irresponsable, llega a la presidencia de la OEA por la fuerza que le imprime el presidente Nicolás Maduro, por la voluntad del presidente Nicolás Maduro, quien lo conoció en el pasado, y el que acompañó al Pepe Mujica en su oportunidad no es el mismo Almagro de hoy. El de aquel entonces era un Almagro que defendía las luchas sociales de los pueblos por su emancipación, por su redención. El Almagro de hoy es un presidente arrastrado al Departamento de Estado norteamericano, un presidente asalariado de la burguesía latinoamericana y, por supuesto, asalariado de la burguesía y de la derecha venezolana. Ese es el presidente que tenemos hoy en la OEA. No representa los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe, representa los intereses del Departamento de Estado norteamericano, y es por eso ¿Y vale la pena seguir ahí en la OEA? Bueno, la pelea hay que darla siempre adentro. Nosotros tenemos que luchar con la fuerza que tenemos adentro. Allí han habido posiciones en defensa de Venezuela en estos últimos tiempos. Ha estado Bolivia defendiendo la posición de Venezuela, ha estado Nicaragua defendiendo con Ortega a la cabeza, ha estado Ecuador con Correas a la cabeza, han estado los pueblos de Centroamérica, casi todas las islas del Caribe han defendido a Venezuela, y nosotros, por eso te digo que por eso es el desespero de la derecha internacional de querer liquidar rápidamente a la revolución venezolana ante el avance indetenible del presidente Nicolás Maduro, quien ha sorteado lo que ha sido la llamada guerra económica y la guerra de manipulación o guerra mediática. Ha podido librarse de esas tenazas, tanto la guerra económica como la guerra de manipulación. El presidente Nicolás Maduro, con sabiduría, ha logrado partir esas 2 tenazas. El imperio sabe que la situación en Argentina se le complicó, la situación en Brasil se le complicó, la situación en Paraguay se le complicó, y ante el avance del presidente Nicolás Maduro y de la revolución venezolana, queda es patear la mesa, irse al foquismo y generar acciones de protestas contra el gobierno venezolano, aun cuando son minúsculas, son pequeños grupos muy reducidos, pero presentarlos internacionalmente como que en Venezuela hay una situación de caos, utilizando ellos el poder mediático internacional para presentar en Venezuela una crisis de marca mayor, cuando sabemos que ayer la movilización nuestra fue impresionante, fue de mucha potencia y de mucho poder, pueblo a la calle, gente a la calle con su presidente, y la de ellos fue una movilización muy reducida, muy escuálida, y como no tuvieron la potencia necesaria, tenían que ir al foquismo, es decir, a generar violencia,
a generar, a trancar vías, a quemar cauchos, a lanzar bombas molotov para que lograr algún centimetraje internacional y por supuesto esas son las órdenes del Departamento de Estado norteamericano y de la CIA, que son especialistas en tumbar gobiernos democráticos como el gobierno de Allende y como el gobierno de Mauro Ischio. Con esa aseveración, vamos entonces a hacer una pausa, pero lo volvemos a invitar. Encendidos con Nelson Moreno, y además estamos transmitiendo completamente en vivo por Instagram en la cuenta, mi cuenta personal, Ana Rosa Ocando. Nos vemos también por ahí.